Muy buenas tardes a todo nuestro público en Latinoamérica. Estamos nuevamente en uno de nuestros segmentos más interesantes, que más llevan a la formación, que es el Club de Lectura Provida Latam. Y hoy contamos con un invitado muy especial. Se trata de Lucas Carena. Vamos a hablar con él de el tema del mes que hemos elegido para hacer las lecturas, que es las conferencias sobre población. Vamos a hablar de qué se trata, qué son las conferencias sobre población y cuál ha sido su incidencia en la agenda antinatalista y contra la población. Y por ello quisimos invitar a Lucas, que es un analista político, es comunicador, docente, investigador, y bueno, ha escrito recientemente un libro que se llama La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial. Y bueno, pues dada su trayectoria en la investigación de estos temas, quisimos invitarlo. Así que, Lucas, muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra invitación y bienvenido. No, al contrario, gracias a vos, Catalina, el agradecido soy yo y bueno, y a todos en realidad los que colaboran con vos en el Club de Lectura. Les agradezco el encomiable esfuerzo que vienen haciendo por concientizar, por acercar estos temas a muchas personas que a veces confundidas creen que gran parte de la agenda internacional se cierne, se erige sobre postulados que van a favor del bienestar de la población, que las conferencias mundiales de la población lo que tratan es de indagar acerca de cuáles son los problemas justamente de la población y no que el problema es la población, que esa es una de las grandes tópicas que aparecen en estas conferencias, pero obviamente maquilladas, revestidas, y que muchas veces con eufemismos, como lo estudió muy bien el padre Juan Claudio Sanahuja, con algunos artilugios lingüísticos, con algunas palabras mágicas, parecieran de pronto amigables al oído, ¿no? En realidad, Sanahuja es un gran arquegueta, un gran buscador de cuáles son esas pequeñas palabrillas, esas palabritas como reproducción responsable, planificación familiar, ¿no? Salubridad o salud reproductiva, pequeñas palabritas que uno prima facie no estaría tentado a cuestionar, sin embargo, revisten los más espeluznantes, como veremos, criterios eugenésicos de control poblacional y yo diría, y me atrevo a decir, de reducción de la población. Entonces, me parece loable, me parece sumamente importante el trabajo que vienen haciendo, así que el agradecido soy yo. Les pido ante todo disculpas a aquellos que nos están viendo de que, bueno, estoy con recursos por una cuestión de que se rompió mi cámara con la que habitualmente transmito a mis transmisiones. Hoy estoy con una máquina prestada cuya camarita es algo precaria y por lo tanto me van a ver con algún delay y no con la mejor nitidez de imagen. Así que por ese, bueno, detalle técnico pido disculpas, pero no nos va a impedir conversar, no nos va a impedir, bueno, expresar muchas de las cosas que entiendo le interesan a la gente que sigue este espacio y que te siguen a vos, Cata, en toda esta lucha y esta militancia. Así es, eso no nos detendrá. Entonces, bueno, pues nada, iniciemos como tú lo has dicho, además has citado a toda una autoridad que es el padre Sanahuja en estos temas. Eh, Empecemos por decir qué son las conferencias mundiales sobre población y cómo se fueron tal vez imbricando con el tema del desarrollo, porque encontramos ya que en el 94 no solo se llaman conferencias mundiales sobre población, sino que se llaman población y desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que podríamos explicarle a las personas sencillamente qué son las conferencias? Mira, es clarísima la pregunta. Vamos a ir a las conferencias
Pero antes quiero una nota que ilustra lo que está pasando. Cuando nosotros denunciábamos que la problemática del aborto, cuando en nuestro país se debatía, ¿no? Se debatió 2 veces en el Senado de la Nación, en nuestro Congreso de la Nación, una vez salió rechazado por algunos senadores valientes, que después lamentablemente cedieron a las presiones internacionales, y en el 2020, año pandémico, se terminó de aprobar en Argentina una ley que legaliza las prácticas abortivas, como hace también muy poco pasó en Colombia, ¿no? En el mes de febrero, solo que se legalizó a través de una corte constitucional, despenalizándolo hasta la semana 24, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Cuando nosotros decíamos que esto había que hacer una lectura geopolítica, no solo bioética del aborto, que también es un problema bioético, sin lugar a dudas, nos dijeron que, bueno, que realmente estábamos para entrar en un neuropático, en un hospital psiquiátrico, de cómo podíamos relacionar un plan siniestro de ingeniería social, de reducción de la población, cuando se trata acá de una problemática que atañe a la mujer como lo es el aborto. Y hace muy poquito, el 7 de abril del año 2022, estamos hablando de la semana pasada apenas, un artículo en el diario argentino Infobae de Claudia Peiró tituló "La natalidad por nuestro país cayó al nivel más bajo de la historia. Nacen cada vez menos argentinos". Y tira datos sobre las tasas de fecundidad, ¿no? Que se ubicó en el 1.54%, el valor más bajo de la historia de nuestro país. Durante el año 2020, los nacidos vivos fueron apenas 533.299. Argentina tiene una población de 44 millones, se está censando la población en Argentina, se está haciendo un censo actualmente, pero según los resultados del último censo, tenemos una población de alrededor de 44 millones. Pero estos 533.000 nacidos vivos representan un 14,7%, escuchen bien la cifra, un 14,7% menos que en el año anterior. En el 2019 nacieron 625.441 argentinos. Entonces, nosotros tenemos desde el año 2014 una caída constante, hay una constante que viene en picada a niveles poblacionales, que tiene que ver con un montón de políticas que vienen desde la anticoncepción, no solamente farmacológica, sino también la anticoncepción cultural, todo lo que es la promoción de una agenda antinatalista, las altas horas de trabajo a la que nos exponen por problemas económicos, la agenda LGBT, como dice Roberto Castellanos, es una forma de anticoncepción, porque es una forma de promover, cuando se promueve la agenda LGBT, lo que se promueve es la no fecundidad de una población, ¿no? Por lo menos por medios naturales. Y claro, nosotros tenemos como elemento que genera un antes y un después, fue justamente en el 2014 la aprobación por el ANMAT, que es el ente que regula farmacológicamente todo el suministro de fármacos y medicinas, el que aprueba y autoriza la proliferación de los distintos fármacos. Fue en 2014 que nosotros empezamos con esta caída del crecimiento, que se aprobó el misoprostol. Es decir, precisamente cuando es el misoprostol el que se aprueba en Argentina, es cuando empiezan a caer en picada las tasas de natalidad y las tasas de fertilidad y de fecundidad de nuestro país. Entonces, eso como una nota, es decir, todo lo que nosotros vaticinábamos que iba a pasar, lamentablemente se empezó a cumplir. Ojalá nosotros hubiéramos estado equivocados. Nosotros creemos que el aborto venía a circunscribirse en la etapa final de un plan que ya tiene varias décadas, muchísimas décadas, de tratar de regular la población.
Y en este punto concreto, las conferencias mundiales de población lo que han intentado es dinamizar una agenda a nivel mundial que ponga al crecimiento poblacional en la palestra como un problema a ser tratado, a ser dirimido y a ser mitigado con políticas concretas, con políticas poblacionales. La primera conferencia se da en el año 54 en Roma. La primera conferencia mundial lo que intentó hacer es un intercambio de información científica acerca de las variables poblacionales, pero siempre vamos a ver que detrás de toda conferencia siempre hubo alguna instancia, como por ejemplo, en 1952, en el 54 es la primera conferencia mundial de la población. En el 52, 2 años antes, se funda a instancias de John Rockefeller lo que es el Population Council, el Consejo Mundial de Población, de características absolutamente malthusianas. En el año 65 en Belgrado se da la segunda conferencia de la población, donde se habla de la fecundidad, ¿no?, como parte de las políticas de planificación del desarrollo productivo de las naciones. Y seguido de esta conferencia se crea en 1968, no lo olvidemos, el Club de Roma. El Club de Roma que tiene Aurelio Pacei, ex presidente de la compañía Fiat, que si no me equivoco vivió alrededor de 10 años en nuestro país, en Argentina, junto con Alexander King, miembro de la Orden del Imperio Británico. Ellos fundan el Club de Roma, que también tienen un alto componente malthusiano en su agenda y en sus políticas. Y son los que mandan a decomisar en el año 1972 un informe al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que se llama Los Límites de la Población, The Limits of Growth. Dirigido, era un grupo de 15 expertos, pero dirigido por Donella Meadows, que es una biofísica de Harvard, que lo que generó básicamente es un modelo computacional que hace proyecciones sobre el futuro del planeta y la sustentabilidad del planeta sobre una base de ponderación poblacional. Este modelo computacional se llama el World 3. Y digamos, el límite del crecimiento es un informe que, en últimas palabras, lo que hace es tratar de reivindicar las viejas tesis de Tomás Malthus acerca de si es posible el desarrollo con un crecimiento, digamos, ininterrumpido de la población. Después, en el año 1992, poco antes de la Conferencia del Cairo, sale un libro que se llama, un libro homónimo, en realidad tiene un título parecido, que se llama Más allá de los límites del crecimiento, reafirmando una presunta evidencia científica acerca de los peligros del crecimiento prolongado y sostenido de la población. Por eso, en el año 74, al poco tiempo de salir este informe, fíjate cómo se conecta cada conferencia con alguna reunión privada o algún informe, entre comillas, científico, para darle tratamiento a la problemática poblacional. En el año 74, la tercera se da en Bucarest, una conferencia mundial donde ya se establece un plan de acción para dar contención a los problemas poblacionales, con un condimento que hasta ahora no existía, que era el problema no solamente del desarrollo productivo y población, que eso ya está presente incluso en el tercer ensayo sobre los orígenes de la población de Tomás Malthus, en el siglo XIX. Que además Tomás Malthus, recordémoslo, trabajó para la Compañía de Indias Orientales, o sea, era una organización que justificaba la desigualdad entre los hombres, justificaba la esclavitud y justificaba la guerra de los ingleses contra China en épocas de la Guerra del Opio.
Pero más allá de esa nota marginal, digo, se agrega al problema del desarrollo productivo en estas conferencias en el año 74 la problemática ambiental. La década del 70, de alguna manera, es la década del ambientalismo, porque en los 70 aparece el problema ecológico como nunca antes se lo había estudiado y desarrollado. En 1984 hay una nueva convocatoria en México donde se hablan de los aspectos generales de la conferencia del año 74, se profundizan, y como bien dijiste, en el año 94 se da la conferencia del Cairo, y en el año 2019 se repite y se introduce una problemática que también es novedosa, que es la problemática de género de la mujer en la conferencia mundial. Es decir, básicamente las conferencias de población son interpelaciones sobre una base presuntamente científica a los líderes mundiales para tomar conciencia y hacer propia una agenda que permita un desarrollo sustentable o sostenible, mucho cuidado con esa palabra, recordemos el libro de Sanahuja, Poder Global y Religión Mundial, si bien el carácter de Sanahuja era más bien religioso dentro de lo que son las Naciones Unidas, también decía mucho cuidado con la palabra sustentable, hay trampa dentro de cuando vos leas algo que dice desarrollo sustentable, tené mucho cuidado porque seguramente hay alguna trampa. Es decir, se agrega en la década del 90 con el globalismo la problemática de la mujer, es decir, la salud reproductiva como un derecho para la mujer. UNICEF deja de preocuparse por los niños no natos, sí por las niñas embarazadas que deciden abortar, eso sí, son niños para UNICEF. En 1969, poco tiempo y a instancias del Club de Roma, creado un año antes, se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, también incentivando el control de la natalidad en países periféricos, sobre todo en África, en la África subsahariana y en Iberoamérica. Pero bueno, básicamente, y haciendo un raconto de las distintas conferencias mundiales de población, nos vamos a encontrar que siempre, detrás de la primera estuvo el Population Council, detrás de la segunda estuvo el Club de Roma, detrás de la tercera estuvo el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, creado en 1969. Recordemos que este fondo se crea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, se crea a solicitud de nada menos Robert McNamara. Es decir, que fue en entre 1961 y 1968 fue secretario de Defensa de Estados Unidos y fue el que estuvo al frente del Pentágono durante la Guerra de Vietnam, una de las guerras más largas del siglo XX, más estériles, inútiles desde el punto de vista político, que ningún beneficio trajo a Estados Unidos desde el punto de vista político, pero además que generó una cantidad de muertes absolutamente inútiles. En este punto concreto, a McNamara nunca le importó la vida y mucho menos la proliferación de la población. Sin embargo, cuando termina su mandato al frente del Pentágono y después del fracaso como ministro de Defensa de haber llevado al escándalo público los desmanes de la guerra de Vietnam, ingresa en 1968 como presidente del Banco Mundial, en cuya conferencia inaugural al frente del Banco Mundial, el 3 de septiembre de 1981, o sea, es el periodo en el que está en el Banco Mundial, desde el 68 a 1981, pero el 3 de septiembre de 1968, cuando asume la presidencia del Banco Mundial, en su discurso inaugural dice que el crecimiento poblacional es una de las principales amenazas para el crecimiento
de nuestros Estados miembros. Lo dice sin ambajes, hay que detener el crecimiento poblacional. Y las conferencias, estas cumbres de presidentes, que como decía un gran amigo mío, como las cumbres de los presidentes son los abismos, suelen ser los abismos de los pueblos, en realidad en estas reuniones lo que se trata es de la problemática poblacional como un presunto obstáculo para el crecimiento sostenido. En última instancia, y para redondear la respuesta a tu pregunta inaugural de esta charla que estamos teniendo, ¿qué es lo que instalan las conferencias sobre la población? Instalan sobre informes creados ad hoc, como puede ser The Limits of Growth de Donella Meadows, instalan una forma de pensar el crecimiento y la organización global y mundial que se basa en la teoría androgenética o en la androgénesis de los problemas ambientales. Es decir, básicamente lo que estas conferencias en mayor o menor medida terminan concluyendo es que la sobreactividad humana es una amenaza para el cambio climático, para el calentamiento global y por lo tanto la población tiene que ser algo, esto es una categoría biopolítica, tiene que ser algo que esté intervenido, no puede ser algo liberado al azar, debe ser algo que esté intervenido y que esté planificado. Esta es la idea de planificación familiar. En este contexto amplio en el que se circunscribe la planificación, está el control poblacional y el aborto, tristemente, lamentablemente, el infanticidio, el filicidio, porque la mujer termina asintiendo, matando a sus propios hijos de los nonatos, de los niños por nacer, se convierte en uno de las puntas de lanza para instaurar esto. Entonces, en el fondo, lo que justifican estas conferencias, estas grandes conferencias, es una política de retroceso de la natalidad. Por eso yo empecé la pregunta leyéndote un artículo que ya nos pone, por lo menos en nuestro país, pero probablemente sea la realidad de todo Iberoamérica, en las tasas más bajas de fecundidad históricas de las que se tiene recuerdo y de las que se tiene memoria. Cuando en otras épocas, como en nuestro país, las políticas iban dirigidas, sobre todo en materia de defensa, a poblar la nación para que no esté tan desprotegida y no se sienta tan vulnerable. Después podemos hablar un poco también de eso, pero para que una nación no esté desprotegida, para que sus territorios no estén vulnerables y no se sientan vulnerados, hay que tener población y tener la población necesaria para ocupar las tierras, las fronteras y no dejar los territorios vaciados de contenido, no sea cosa que luego sean reclamados como un patrimonio de la humanidad, ¿no? Y con esto querer cercenar las fronteras de los distintos países. Espero haber sido claro en esta primera introducción, si se quiere, al tema, pero hay mucha tela para cortar, ¿no es cierto? Y muchos autores para citar. Sí, perfectamente. Yo creo que has abarcado de manera muy sintética varias décadas, con varias de sus iniciativas, por supuesto, y además caracterizado brevemente en cada década más o menos que corresponde a cada una de estas conferencias, cuáles fueron como los objetivos y al final cómo esta agenda está conectada desde hace mucho tiempo, a pesar de las apariencias, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, pero el tema de la población pareciera que fuera a favor de la población y ya nos has mostrado cómo ha sido más bien lo contrario. Has hablado de varias cosas que me parece muy interesante resaltar.
Me gustaría empezar por algo que mencionaste y es la Argentina, porque bueno, evidentemente estamos en esta región, nos interesa formarnos en lo que ha pasado en nuestra región y sobre todo esas políticas que de hecho en algunos sectores en su momento denominaron como políticas imperialistas por parte de los Estados Unidos particularmente respecto al control poblacional en nuestra región, en Hispanoamérica e incluso Latinoamérica, porque Brasil también fue objeto de estas políticas de control de natalidad. Y al respecto, bueno, tenemos el gran ejemplo de la Argentina en tanto que había en su momento gobiernos nacionalistas, soberanistas, que buscaban precisamente detener esta agenda. Y encontramos que precisamente es en la década de los 70 en la conferencia mundial de Bucarest, en la que se hace un frente, o sea, Argentina lidera un frente que estaba un poco desarticulado, pero que gracias al papel que asume Argentina en ese momento, se empieza a articular contra todas estas políticas y de hecho es el mismo Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, muy importante, que yo creo que muchos conocemos en este sector, por su famosísimo informe de seguridad nacional, conocido como el Informe 200, señala a la Argentina, al gobierno argentino, como uno de los grandes obstáculos para lograr, digamos, imponer la agenda que se pretendía a través de estas conferencias mundiales, como si fueran ¿cómo decir?, consensos naturales de los estados a favor de una política de desarrollo y en ese orden de control poblacional. Tenemos que en toda esta época has mencionado a McNamara, los gobiernos norteamericanos, sin duda, a través de USAID, utilizaron mucho de los recursos para el desarrollo, precisamente para implementar estas políticas en nuestros países. Pero bueno, me interesaría que resaltáramos un poco cuál fue ese papel de la Argentina en ese momento y de los gobiernos nacionalistas en ese momento para hacer frente a todas estas políticas que empezaban ya a discutirse en estas conferencias sobre población. Bueno, sí, efectivamente, efectivamente. Mira, es muy interesante lo que planteás. Nuevamente, la conferencia de Bucarest en el año 74, año coincidente, como bien lo mencionaste, muy atinadamente lo mencionaste, Catalina, con el informe, la publicación del Memo 200, un informe, así como McNamara hacía redactar informes que justifiquen la guerra, como el informe de Iron Mountain del año 67, Henry Kissinger no podía hacer menos, no podía quedarse atrás, y redactó un informe secreto, desclasificado, porque hoy uno lo descarga de internet, pero en ese momento se trataba de un informe de alta calificación, clasificado, que creo que en la época de Clinton, en los Oh, creo que como si se perdimos. hubiera... Creo que te Creo que perdimos por un instante. por un instante me perdieron. Ya, Bueno, ya estás de vuelta. puede que estemos siendo víctimas de algún sabotaje cibernético por los temas que estamos abordando, pero efectivamente, la conferencia de Bucarest coincide con épocas en que este informe secreto se publica. El Memorándum 200, también conocido simplemente como Informe Kissinger, o como Informe de Seguridad Nacional e Intereses de Ultramar, etcétera, etcétera, donde básicamente la tesis de Kissinger es el advertir al gobierno norteamericano de la peligrosidad del crecimiento, sobre todo en los países considerados periféricos y en vías de desarrollo, ¿no? Que se requerían políticas activas para el control poblacional, ¿no? Y en esa conferencia, claro, la Argentina tenía un decreto con la Revolución Argentina, entre los años, más o menos años 1970 y 1975, se había activado en Argentina
el Plan Nacional de Seguridad Territorial, por eso yo hablaba del tema del territorio, y el decreto nacional número 558 en su artículo 14 hablaba de un programa de crecimiento demográfico, es decir, la Argentina, para que no peligren sus fronteras, debía ocupar la tierra. Ante todo tenía que haber población, por la primera forma de hacerse de los recursos naturales es la ocupación y la privatización de zonas en apariencia despobladas, desprovistas de aldeanos, bueno, de gente que esté habitando las tierras ocupadas. Entonces, este plan lo que trataba de proyectar era un crecimiento sostenido de la población como medida de seguridad. Y luego, con el tercer gobierno de Perón, que fallece en julio del año 74, se establece el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional, que se ve interrumpido por el golpe de el golpe de Estado militar de 1976, promovido en parte, como lo fue también en el Chile de Pinochet, ¿no?, por los Chicago Boys desde la economía, y promovido por Henry Kissinger, ¿no?, este golpe de Estado. Hay un libro muy interesante que se llama Perón versus Kissinger, de Paulo Ares, que muestra enfrentadas a las políticas poblacionales de Perón respecto de Henry Kissinger a nivel internacional. Y además el golpe de Estado en la Argentina, que fue presuntamente para detener los focos de insurrección de la guerrilla, también tuvieron a sus dobles agentes que trabajaban con los grupos de izquierda, pero que en realidad respondían a la CIA. Hay un libro al respecto de Carlos Manuel Acuña, ya que estamos en un club de lectura recomendada. Carlos Manuel Acuña, un libro que se llama Verbitsky, que fue en su momento ese gran intelectual de izquierda, miembro del Instituto CELS, titular del Instituto CELS con apoyo de la Fundación Ford, que justamente el libro se llama así, Verbitsky, de La Habana, por Cuba, a la Fundación Ford, donde trata de mostrar los lazos que había tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda para interrumpir, en el fondo, para interrumpir la aplicación no solamente del gobierno de Isabel Perón, la mujer de Perón, derrocarla en el 24 de marzo de 1976, sino justamente para interrumpir el plan trienal, un plan de 3 años que iba justamente del año 74 al año 77, que buscaba lograr una proyección poblacional para el año 2000 de 50 millones de argentinos. Hoy somos, insisto, poco menos de 44, pero para el año 2000, estamos en el año 2022, imagínate, para el año 2000 Argentina ya tenía que tener 50 millones de habitantes. Y la verdad es que los basamentos de estas políticas no solamente tenían que ver con un plan de seguridad nacional, sino que por eso Argentina fue, y esto quiero aclararlo en función de tu pregunta, la nación que primero vetó en Bucarest, a través de su canciller, no estuvo presente, Perón ya había fallecido, pero sí dejó firmados los decretos correspondientes contra las políticas de anticoncepción que venían desde el exterior. Argentina fue puntera, fue de alguna manera, fue a la vanguardia de los países que después se le sumaron en contra de las políticas y de las medidas que se querían decidir e instaurar en el año 74 en la Conferencia Mundial de la Población de Bucarest, que venía con el manual de lo sábelo todo de los límites del crecimiento de Dana Meadows, así le llamaban, Dana Meadows. El problema es que estos
estos científicos, como nos tienen acostumbrados, generan informes ad hoc para decirle a los líderes que los pagan estos informes lo que ellos quieren escuchar. Hay un trabajo, es decir, no hay un debate científico sobre el tema. Hay un trabajo, esto me lo pasó mi amigo Pablo Dávoli, el dato, del doctor Mariano Gustavo Morelli, acerca del aborto como delito o aborto como derecho. Él es abogado, graduado de la Universidad Nacional de Rosario, que cita a unos trabajos de investigación de Colin Clark, de la Universidad de Oxford, del año 1974, fíjate vos qué coincidencia, en el que se manifestaba haciendo unos cálculos, son unos informes económicos donde se hace un cálculo matemático, estadístico, con proyecciones de crecimiento, con prognosis de crecimiento verdaderas, pero no como los modelos computacionales del Word 3, sino con modelos basados en prognosis económicas de desarrollo, en donde intentando y logrando contradecir a las tesis de Malthus y del postrero neomalthusianismo que lo siguió con Henry Kissinger a la cabeza, que utilizando la moderna tecnología agrícola, te leo textual, en la mitad de los terrenos fértiles se podía alimentar. ¿Somos cuántas personas, Catalina, en el mundo actual? 7.500 millones, 7.500, Algo más, sí. 8.000 millones. Bueno, el informe arrojaba, el informe que participaron Universidad de Oxford, un informe que tenía varias décadas de recopilación de datos, utilizando la moderna tecnología agrícola, en la mitad, solo la mitad de los terrenos fértiles se podía alimentar a 35.1 mil millones de personas. Es decir, estamos hablando 4 veces más la cantidad de población que hay en el mundo se podría alimentar con la tecnología agropecuaria más moderna. Y dice, la Tierra en su totalidad puede alimentar con dichos recursos a 47.000 millones. Y estas proyecciones se hacían tomando en cuenta el estándar de vida de la clase media norteamericana. Si nosotros tomáramos el estándar de vida del estándar de vida chino, mucho más austero, ponerle, con la tecnología agrícola aplicada sobre la tierra se podría alimentar a 150.000 millones de habitantes. Y a nosotros las conferencias mundiales de población lo que nos están diciendo permanentemente, basado en estudios científicos que no ponen a estos sobre la mesa para discutirlos, para debatirlos, es que siendo nosotros hoy 8.000 millones de habitantes en el mundo, hay gente que está sobrando. Somos demasiados y la población tiene que ser recortada. De ahí las políticas desenfrenadas por endeudar a los países en vías de desarrollo a cambio de que tengan en sus presupuestos agenda de género y políticas abortistas. Repito, de ahí que en los países iberoamericanos hay un aluvión de endeudamiento público, lamentablemente porque tenemos también una clase política entregadora que busca ponernos de rodillas y que busca que a cambio de empréstitos usurarios nosotros adecuemos nuestras políticas de desarrollo sustentable incorporando una marcada agenda de género. Fíjate que en todos los países de Iberoamérica para esas cuestiones hay presupuesto de sobra. En nuestro país es el 15% del presupuesto total. Nosotros tenemos más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, pero el 15% del presupuesto público está orientado en políticas con perspectivas de género.
y en la facilitación de la anticoncepción por vía, ¿no?, de bueno, prácticas anticonceptivas y abortivas, ¿no? Pero insisto, es decir, estos estudios de Colin Clark, que fueron avalados por otros, Edward Souma, investigadores como Roger Vellier, son estudios que hablaban de que en realidad los terrenos cultivables, contradiciendo a las tesis de Tomás Malthus, podían alimentar, de acuerdo al estándar de vida que apliquemos, entre 50 y 150 mil millones de habitantes. Lo del exceso poblacional es una mentira. Y lo del calentamiento global, nosotros tenemos en Mar del Plata, están instalando pozos petrolíferos. Sin embargo, nos quieren hacer creer es que el calentamiento global y la contaminación son producto de que la gente no anda demasiado en bicicleta y usa el auto. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Que digamos, como siempre hay un gran relato que se construye sobre la base de mentiras. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque además de que nos están mintiendo, nos están haciendo creer que nosotros somos culpables, de los problemas que aquejan al planeta. Entonces, insisto, sí, la Argentina es verdad, fue punta de lanza, fue mascarón de proa, en este caso, de, contestar al informe, al Memo 200, con políticas poblacionales, al contrario, que querían estimular el crecimiento poblacional sobre la base de políticas de desarrollo y de seguridad que lamentablemente no prosperaron. De ahí que Kissinger haya tenido tanta preocupación, ¿no?, y esmero por derrocar y por evitar que en nuestro país, en este caso, avance con este mal ejemplo para el resto de los países del cono sur de América hispánica, ¿no? Eso es un gran problema. Te agradezco la pregunta porque no siempre se debate esto y es sumamente importante. Sí, tú lo has dicho. Yo creo que no por nada en su momento, en los años 70, pues cuando pasó esto, como bien nos has ilustrado, la punta de lanza de ser contrario a todas estas políticas era en Argentina, y no por nada hoy, tristemente, es Argentina en buena medida también la punta de lanza del otro extremo, ¿no? Yo creo que la Argentina, hablando un poco de geopolítica, de poblacional, digámoslo así, evidentemente la Argentina también juega un papel hoy muy importante en nuestra región, y por eso también después de la legalización del aborto allí en el 2020 han seguido como dominó varios países, desgraciadamente, como Ecuador, como México, como Colombia, Chile también, que está haciendo una revolución tremenda. Y bueno, pues es importante conocer todo esto como para darnos cuenta del papel que tiene nuestra población. Has mencionado varias cosas, el tema, por ejemplo, ambientalista, que es fundamental y que va, digamos que va trabajándose desde la década del 70, pero que en los 90 también estalla de una forma muy particular, porque una vez caída la Unión Soviética, vemos que nace en el 92 la famosa Carta de la Tierra. Tenemos en el 94 la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo del Cairo, que va a hablar ya de derechos sexuales y reproductivos, y ya quiero hacerte una pregunta respecto a ese punto, pero además tenemos en el 95 otra conferencia mundial muy importante, que es la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se da en Pekín,
y que precisamente a partir de esa conferencia es que empiezan a surgir todos estos órganos ad hoc. Bueno, no es que empiezan a surgir, pero surge uno muy importante en particular, que es el famoso Comité para la Erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, que interpretando la salud sexual y reproductiva en los términos del año anterior en el Cairo, empieza a hablar del derecho a la anticoncepción, el derecho al aborto, y todas las políticas dirigidas, digamos, en términos de género, hacia una población no solamente femenina, sino que, como tú ya lo decías, empiezan a hablar del género como parte de la agenda LGBT que empieza a tomar fuerza a partir de los años 90. En los años 90 vemos como una reconfiguración de toda esta agenda que sigue siendo maltusiana, sigue siendo en muchos sentidos también muy eugenésica, pero que empieza a venderse como el tema de libertades sexuales, de la libertad reproductiva, y que empieza a hablarse desde el punto de vista de, sí, de las libertades, digámoslo así, de las libertades occidentales, de la libertad liberal, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo ves tú esa vinculación? Porque en muchas ocasiones me parece a mí que en este sector pro vida se habla del comunismo que quiere tomarse todas las estructuras de los estados para imponer una agenda colectivista, pero muchas veces yo veo que es más bien lo contrario, que es una agenda para nada colectivista, sino más bien completamente individualista, egoísta, que se vende como eso, como la libertad de individual de escoger el número de hijos, de tener relaciones sexuales desde la edad que le plazca, etcétera, etcétera, de escoger su identificación sexual. Y así empieza como a venderse una agenda que no es, o sea, que nos has mencionado que es impositiva, pero que es una imposición light, digámoslo así, como de soft, por decirlo de esa manera. No sé qué opinión te merece esa reflexión acerca de las libertades individuales en la agenda de género y la salud sexual y reproductiva. Es muy interesante todo lo que planteás. Un poco cuando al principio de la conversación hicimos un raconto de todas las conferencias mundiales cronológicamente, fue más bien para ver cómo se fueron incorporando cosas al relato, a la construcción de este relato. Porque primero se trataba de reivindicar un maltusianismo de buenos modales, hablando solamente de desarrollo y población. Después se agregó a partir de los 70 la problemática medioambiental, es decir, cómo hacer conciliar el desarrollo productivo sin dañar al medio ambiente y qué lugar ocupaba la demografía en todo este planteo. Que de manera solapada, insisto, de manera camuflada, termina siendo un obstáculo para un desarrollo sustentable el crecimiento de la población, o por lo menos determinados niveles poblacionales pueden convertirse en un peligro para la economía. Después se agrega, como no alcanzaba con eso, como parecía ser insuficiente, porque todavía la ecología sí hay que tener conciencia y demás, pero sigue siendo algo abstracto. Es decir, hablar del daño que se le hace al planeta parecía ser como una suerte de algo insuficiente. Entonces se pone a la mujer, ¿no? De hecho, no es nuevo, decíamos, si uno va un poco a la historia de la IPPF, ya tiene sus rastros y su antecedente en el año 52 en Bombay, digamos, lo que fue la Liga Americana para el Control de la Natalidad, la American Birth Control League, ¿no es cierto? Y se crea, a partir con dinero de la Fundación Brush, se crea la Federación Internacional de Planificación de la Familia, la IPPF, en el año 52, que tiene sede central en Londres, con oficinas suministradas gratuitamente por la Sociedad Inglesa de Eugenesia.
Un poco la biografía de Margaret Sanger un poco es interesante también para entender todo ese derrotero que hizo ese feminismo eugenésico, que migró las ideas de Galton, inglés él, a Estados Unidos, a las universidades norteamericanas. Pero básicamente, digamos, el problema de la mujer y de la planificación familiar, ahora incorporando la problemática de género, la libertad de decidir, los protocolos de ILE o IVE, es decir, interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo, la posibilidad de no criminalizar a la mujer, primero a la mujer violada, o sea, fíjate la transición de la mujer sometida a alguna vejación sexual, hasta el aborto libre hasta la semana 24, como tiene Colombia, sin mediar ningún tipo de instancia intermedia, bueno, forman parte de los elementos que se fueron incorporando a una agenda que, como vos bien decís, tiene desde, momentos tangenciales y aledaños, como la Carta de la Tierra en el año 92, pero que después se terminan juntando todos en una especie de agenda ampliada, como fueron los objetivos del milenio para el año 2000, y como no se cumplieron en su totalidad y completitud, ahora se convirtieron en una postrímera Agenda 2030, donde aparecen todos estos elementos que vos nombraste. Desarrollo sustentable, ecología, pobreza cero, que no sabemos hasta qué punto es pobreza cero o pobres cero, digamos. O sea, la idea es barrer con los pobres, ¿no es cierto? Cuando aparte el mundo tiende, y con esto quiero ser muy concreto, el mundo tiende a la concentración de la riqueza, no tiende a la redistribución de la riqueza. Vos hablaste de egoísmo, hablaste de que no hay colectivismo. Según el informe de Oxfam, que no es una organización santa de mi devoción, pero a veces Amnistía u Oxfam hay que citarlos por algunos datos que tiran, desde el año 2015 el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. Actualmente las 8 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que los 3.600 millones de personas, es decir, la mitad más pobre del planeta. Es decir, 8 personas entran en esta sala de donde estoy yo acá transmitiendo. Esas personas que forman parte del ranking de hombres ricos de la revista Forbes concentran la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del planeta. Durante los próximos 20 años, 500 personas legarán el 2,1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PBI de la India, un país con una población de 1.300 millones de personas. Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de $3 entre el año 1988 y 2015, mientras que los del 1% más rico se han incrementado 182 veces. El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh. Un nuevo estudio del economista que siempre nos tiene con su excentricidad acostumbrados a alguna locura, Thomas Piketty, revela en Estados Unidos que los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que el 1% más rico ha aumentado en un 300% el mismo periodo. En Vietnam, el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más pobre a lo largo de un periodo de 10 años. Y así podríamos seguir toda la tarde dando ejemplos de cómo la concentración de la riqueza tiende a quedar cada vez en pocas manos, y eso explica por qué hay cierto dinero que se destina a los centros think tanks, ¿no?, de poder mundial para promover informes científicos que traten de decir por todos los medios, con los oropeles de cientificidad,
de que hay superpoblación, de que hay excesos de población en el mundo, porque son los mismos hombres ricos que no quieren redistribuir sus ganancias. Son los mismos hombres ricos que están construyendo búnkers de fin del mundo, búnkers subterráneos por si el día de mañana hay una catástrofe natural, ya sea provocadas por ellos mismos, porque consideran que la mejor solución a esta falta de equidad en el mundo es reducir la población, es eliminar pobres, no repartir la torta en porciones más pequeñas. En el fondo, mi estimada Catalina, a lo que asistimos es al paroxismo del egoísmo y no a ningún colectivismo. Lo que sí ha pasado es que la problemática de la mujer, con la que han prendido muchos discursos de izquierda, continúan algo que empezó en su momento Engels, allá sobre los últimos días de Carlos Marx, de tratar de ver a la mujer como el proletariado que puede levantarse y revolucionarse respecto a los sometimientos que el machismo, la cultura patriarcal hace sobre la mujer. Entonces, lo que vos decís es el progresismo sandía, digamos, verde por fuera y rojo por dentro. Es decir, que articula un ecologismo, se embandera con la necesidad de un desarrollo sustentable, no cuestiona ni el internacionalismo, ni la existencia de las Naciones Unidas, porque consideran que las Naciones Unidas son garantes, son árbitros y garantes de los derechos humanos, por los cuales los países aliados pelearon para defender durante la Segunda Guerra Mundial, y sostienen y consideran que estos derechos, estas conquistas sociales de los derechos humanos deben ser preservados. Entonces, claro, el progresismo, ya sea de cuño liberal o ya sea de cuño marxistoide, de izquierda, digamos, en el fondo tiene un diálogo absolutamente estrecho y muy coincidente en estos aspectos. Considera así que la mujer debe tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, debe tener derecho a decidir sobre, la posibilidad de concebir a un hijo, de gestarlo, o bien de descartarlo. Entonces, el deseo de la mujer hoy transforma, ¿no?, a un cigoto, es decir, la unidad de vida más básica, en un ser humano si es deseado por sus padres, en realidad por su cuerpo gestante, porque ya ni siquiera se habla de madre o de padre en los manuales de género, o convertirlo en una bolsa de residuos patológicos si decide convertirlo en materia de descarte. A esa realidad hemos llegado, y es una realidad que tristemente, para poder justificarla, se ha elegido a la mujer como si fuera una víctima del sistema patriarcal. Se necesitó aliar a la mujer para poder justificar el aborto, que en última instancia no mejora ni la calidad de vida de las mujeres, ni su calidad espiritual, porque la mujer que aborta sufre muchísimo. Lo que viene sí a cumplimentar es una agenda antinatalista que hoy, con los datos que al principio de este conversatorio yo te di, se están cumpliendo. Los países de Iberoamérica tienen cada vez menos tasas de fecundidad. Yo apunté un poco esa lógica a riesgo de sonar proselitista o de querer pasar un... Yo apunté en un libro que vos ya mencionaste, por eso lo muestro, que se llama La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial, que es un libro que yo escribí, casi se escribió solo, porque a mí me parecía tan claro que a todo discurso abortista le precedía un discurso, es decir, para mí no hay aborto sin ideología de género, sin feminismo. Era necesario victimizar previamente a la mujer para poder convertir al aborto en una conquista. Hay un fenómeno que sufren ciertos metales, ciertos materiales, que se llama la dolicoescencia, que es que muchos materiales sólidos se diluyen con el contacto con la humedad del aire y se disuelven. Y entonces digo, ¿cómo han logrado licuar un discurso que en última instancia elimina una vida humana
para disfrazarlo de una conquista, de un derecho. Y bueno, para eso tuvieron que inventar una relación directamente proporcional entre el aborto como delito o la criminalización del aborto y la criminalización de la mujer. Algo que no es cierto, algo que ya el mismo Bernard Nathanson, el rey del aborto, luego arrepentido, desmintió. Es decir, nosotros hemos fabricado estadísticas para instaurar que el aborto era una de las principales problemáticas de la salud pública cuando sabíamos en todo momento que no lo era. No el aborto y en particular el embarazo no deseado, producto de una situación, insisto, condenable como puede ser una violación, no reviste hoy en volumen y en número lo suficiente para convertirse en una materia de salud pública. No lo amerita. Sí atender los casos individuales y particulares, pero las mujeres hoy no se mueren por abortos clandestinos. Esto me lo dijo acá el padre Pepe, digamos, que es un sacerdote que trabaja en las villas miserias. Las mujeres de baja condición no quieren abortar, no les interesa abortar. Esto es un discurso que se ha instaurado con el único y exclusivo fin de tratar de asociar a la mujer pobre con como víctima de una criminalización ideologizante e ideológica contra la mujer. Básicamente, digamos, es eso lo que ha pasado. Yo creo que es muy atinado tu comentario, tu reflexión, acerca de que han logrado encolumnar a un progresismo que se cree transgresor, que se cree contestatario, bregando por una agenda globalista absolutamente elitista y eugenésica. Y lo han hecho con éxito, porque, digamos, la persona que abraza ideas de izquierda y está de acuerdo con esto, en última instancia, lo que cree es que está defendiendo una causa de derechos humanos a favor de la mujer, en este caso despreciada como Medea, ¿no? Abandonada a su suerte como Medea, y justifica el revanchismo de Medea como no vengándose del hombre maltratador, sino matando a sus hijos, que cual Medea mata injustamente a Feres y Mermero, que eran sus hijos inocentes, que nada tenían que ver con los maltratos de Jasón para con Medea, pero que fueron las víctimas de la ira de Medea, esta hechicera, sobrina de Circe, de la mitología de Jasón y los argonautas, pero transformada en tragedia por la pluma exquisita de un tragediógrafo como Eurípides. Así que bueno, me parece que es por ahí donde va. Se fueron agregando cosas. El tema de género es lo último para generar, insisto, para construir en el relato una víctima concreta, ¿no? De la falta de planificación familiar y de desarrollo sustentable sobre la base del control poblacional. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay un punto que me hiciste recordar, de hecho, de lo que leímos en el club de lectura, y es que en el 94 se hablaba ya como un objetivo del Programa de Acción Mundial sobre Población en el Cairo, de propiciar y apoyar decisiones responsables y voluntarias sobre la procreación y sobre métodos libremente elegidos de planificación de la familia, así como sobre otros métodos que puedan elegirse para la regulación de la fecundidad que no están legalmente prohibidos y asegurar el acceso a la información, la educación y los medios necesarios. Esto ya lo decían en el 94, obviamente la agenda continuaba y continuaría hasta hoy, al punto que hoy la Organización Mundial de la Salud no solamente es un poco el lema que han escogido las feministas, ¿no? O sea, claro. Educación sexual, ¿cómo es que dicen? Educación sexual para planificar, planificación para no abortar y aborto seguro para no morir, que es lo que dicen. Básicamente esa es la agenda que han utilizado, digamos, estas organizaciones mundiales para lograr precisamente esa victimización de la mujer y abrir la puerta a todo esto a partir de la idea de los derechos individuales.
Pues bueno, no sé si tengas algún comentario final porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, increíble cómo se nos pasó una hora, increíble. Da para muchísimo, ¿no? Yo quisiera aportar algo más. Hay algunas verdades que pueden llegar a ser eh, dolientes en nuestros días, sobre todo para muchos sectores pro vida, que además abrazan la fe, porque acá también se ha tratado de reducir a la persona pro vida como el que es, digamos, el que está obnubilado, enceguecido por preconceptos morales y religiosos y no por lo que determina la más alta ciencia, que hoy la evidencia científica bajo ningún punto de vista podría promover las prácticas abortivas porque está demostrado fehacientemente, ¿no?, la existencia de la vida desde el momento de la concepción. Y aún si uno hiciera el ejercicio y si uno hiciera la concesión, no de vida, pero si uno hiciera la concesión de que podemos admitir de que hay vida biológica, pero no necesariamente por carencia de historicidad, hay una persona humana que ha tenido las vivencias suficientes. Bueno, aún si hiciéramos esa concesión, aún si nos indagáramos si hay una persona humana, ¿no?, en el cigoto, en la unión del embrión fecundado, digamos, lo racional sería abstenerse. Si yo no sé si estoy matando a alguien o no, cualquier cosa que yo esté haciendo debería abstenerme. El mecanismo racional ante un posible atentado contra la vida humana, si de derechos humanos estamos hablando, debería ser la abstención, no la acción. Sin embargo, esto no parece prosperar en los discursos que aseguran que, bueno, es necesario revisar el concepto de persona humana, aunque sí admitimos que hay vida biológica desde el momento de la concepción. Digamos, no tiene discusión desde el punto de vista científico y desde el punto de vista jurídico que el aborto es un infanticidio planificado. Es un homicidio agravado por el vínculo. Pero a esto quiero agregarle, digamos, a mi criterio, la falta de énfasis que ha tenido en este último tiempo la autoridad moral, por lo menos para Occidente, la excelencia, por excelencia, mejor dicho, que es la Iglesia Católica. En el año 2013, el obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Rey Pla, dijo lo siguiente, lo dice el Papa Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. Hay organizaciones internacionales, comenzando por la ONU, continuando por la UNESCO, por el Banco Mundial y por la Federación Internacional de Planificación Familiar, esto es la IPPF, que con maquillaje de lenguaje están haciendo un proyecto, el Papa insiste, científicamente pensado y técnicamente muy estructurado, de manera que están haciendo que no aumente la población, porque ese es el gran proyecto de todo este complejo internacional, disminuir a los comensales, que no haya más miembros en la mesa. Esto decía Rey Pla en el año 2013, y lamentablemente no he vuelto a escuchar, salvo algunas voces aisladas, manifestaciones enfáticas por parte de las autoridades de las cumbres del Vaticano condenando esta situación. Más bien, no diría que hay un silencio, pero hay una mirada conciliatoria sobre un tema que para mí no es posible negociar. Entonces, bueno, yo no soy quien para interpelar a la autoridad papal, a las autoridades eclesiásticas,
Pero de un tiempo a esta parte veo con preocupación que nuestro último bastión, ¿no? Nuestro último reservorio de moral en Occidente ha quedado un poco subordinado a los antojos de esta agenda, y sí lo veo muy preocupado, ¿no? Por la Carta de la Tierra y la problemática de la Amazonia. Justamente en línea con el ecologismo que sabemos que en el fondo enmascara un plan de recorte poblacional. Quería decir esto, no te hago cargo a vos, Catalina, pero yo lo quería decir porque lo vivo además como cristiano, además me considero un hombre de ciencia, porque las ciencias sociales tienen su método científico, además de como hombre de ciencia, también me considero un creyente y también vivo con dolor esa dimensión espiritual. Así que bueno, por mí yo creo haber cubierto seguramente de manera escueta e incompleta algo tan importante como las conferencias poblacionales o mundiales de la población. Y creo que da para muchísimo más, pero creo que lo más importante, palabras más, palabras menos, creo que en esta conversación lo hemos abordado y bueno, me siento conforme con eso. Así que yo te agradezco enormemente la oportunidad de expresarme esta entrevista y te repito algo que yo ya por privado te manifesté, es felicitar, ¿no? al Club de Lectura Provida Latam por este trabajo de concientización, mendigo, que vienen desarrollando de manera, militante, comprometida y sin claudicar a los silencios a los que los medios de comunicación nos tienen lamentablemente muy acostumbrados. Así que bueno, mis palabras de agradecimiento para despedirme de vos y de toda tu audiencia. A ti, Lucas, muchísimas gracias. Yo creo que es una preocupación, desde luego, que compartimos todos los que somos cristianos. Por supuesto que nuestro refugio también sigue siendo la doctrina pontificia de siempre. Creo que hay tesoros invaluables. Ya mencionaste uno de ellos, Evangelium Vitae, pero tenemos Humane Vitae, tenemos Familiaris Consortio, bueno, en fin, tenemos un arsenal gigantesco que llamamos a toda nuestra audiencia a conocer, porque de verdad que la Iglesia Católica, de manera muy racional, porque no somos como nos pinta el otro sector, no somos irracionales, somos racionales, y nuestra Santa Iglesia Católica ha pensado y ha reflexionado acerca de estos temas de derecho natural, y por supuesto que nos da una respuesta desde la fe y desde la razón, que no son incompatibles. Entonces, creo que sí compartimos esa preocupación, pero el llamado es a que precisamente nos formemos también en esa doctrina de la Iglesia. Y darte las gracias, no somos nosotros los agradecidos, más bien por tenerte acá con nosotros. Esperemos que se pueda repetir, porque son tantos temas los que podríamos abarcar, que evidentemente este espacio se queda muy corto. Y bueno, pues a toda nuestra audiencia que nos estaba viendo, que nos estuvo viendo durante esta hora larga, les agradecemos por estar con nosotros. Los llamamos a que continuemos leyendo, sigamos formándonos. Precisamente hemos aquí tocado uno de los temas que va a ser el objeto de nuestro estudio en este próximo mes, que es el ambientalismo, la agenda ambiental, y vamos precisamente a leer a una de las autoridades que ha citado aquí Lucas, que es el padre Sanauja. Entonces, los llamamos a que sigamos formándonos, a que le den difusión a este material para que llegue a más personas, y que nos sigamos viendo con nuestros libros en mano. Muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias, Lucas. A ustedes.